Ministro? 2012, presidente. Entonces, ¿casualidad? Bueno, pues, pero si no tienen ni el cuidado de leer, presidente, su propia posición, la carátula de su propio discurso, ¿en manos de quién estamos, presidente? ¿Dónde están los técnicos? Continúe con él. Se equivocan en la fecha, presidente. 30.000 soles para eso. El presidente de la República, presidente, además no ha hecho ningún esfuerzo por repetir aquí una palabra que el señor presidente del Consejo de Ministros yo creí iba a decir, pero que no ha dicho, y que fue una palabra que hizo en su primer día y que no ha vuelto a repetir: la política del diálogo. Cero. No ha mencionado el diálogo para nada. Se acabó el diálogo, fue desmentido. Y había sido desmentido el actual presidente del Consejo de Ministros sin tener 24 horas de juramentado por el mismo tema que el señor Villanueva. ¿Sí o no que el señor presidente del Consejo de Ministros también dijo de que el tema del sueldo mínimo se estaba tratando? Y al día siguiente se le fulminó un desmentido. No se está tratando. O sea, este gobierno no le da la gana de tratar el sueldo mínimo. Ya ganan mucho, demasiado. Aquí ha salido el congresista Gastañadillo a decir: no, pues mucho. Culmine con el cita. Presidente, usted prometió flexibilidad. Y ayer el presidente de la República le pone la cereza al ambiente con el que se va a hacer esta interpelación, que les vaticino, presidente, les va a costar trabajo. Y dice que la oposición está en una campaña asquerosa y grosera contra la señora Nadine Heredia. O sea, aquí por expresar preocupaciones de cómo personas no elegidas son las que toman decisiones políticas, estamos en una campaña asquerosa y grosera. Y yo pregunto, presidente, ¿qué es más asqueroso y grosero que aumentarse el sueldo como se lo han aumentado los ministros de 15.000 a 30.000 soles? ¿Qué dice la población con ese aumento? 92% en contra, señor presidente. 92% en contra. Y aquí hay algunos parlamentarios áulicos que quieren ganar como ganan los ministros, pero como no se les va a dar ese gusto, presidente, están de franeleros. Culmine con el... Que se baje el sueldo, porque a lo mejor a nosotros también nos suben. No, señor presidente. Lo que tiene que hacerse es bajarse el sueldo. Aquí también se ha aludido a que durante el gobierno nuestro se emitió un decreto en el que se permitía a los ministros homologarse con los parlamentarios. A comienzos de 2009, los parlamentarios teníamos el mismo sueldo de los ministros, pero teníamos un gasto operativo adicional que los ministros no tenían. Y efectivamente se ha leído acá un decreto en el que se decía que se posibilitaba el aumento para los ministros, 1 de enero del año 2009. Pero lo que no se lee, presidente, es que 3 días después se emitió el decreto 002 de ese mismo año y se derogó el anterior. Y se dice aquí: el conjunto de ministros de Estado reunidos y encabezados por su presidente, el señor Yehude Simo Munaro, él era presidente del Consejo de Ministros, ha solicitado dejar sin efecto el decreto de urgencia 001-2009. Se reconoce un error y en virtud de lo que la población dice, se vuelven a poner los sueldos con austeridad. ¿Sabe por qué, presidente? Porque aquí no estamos con el cuento de que los técnicos deben ser convocados, sino estamos con el cuento de tener autoridad moral, presidente. ¿Cómo se le puede decir a un médico que hace trasplantes de corazón en el Rebagliati que gana 4.000 soles, que no es un técnico calificado, y sentarse aquí sin título universitario, como tiene una ministra, y ganar 30.000 soles? Congresista Mulder, le pido culminar. Todavía queda en mi bancada, presidente. A cuenta de mi bancada. Le pido culminar. Presidente, ¿cómo se puede tener autoridad moral para poder señalarle a una enfermera que es profesional y que gana 1.800 soles después de 10 años de trabajo? No, tú espérate, porque no vamos a aumentar ni el sueldo mínimo ni el sueldo de usted, porque no hay plata. Entonces hay que tener autoridad moral, presidente. Esto de no ganar mucho en la administración pública es para tener autoridad moral. Este gabinete, presidente, no tiene autoridad moral. Ese es el gran problema. Y yo no le vaticino más de 4 meses. Le va a pasar exactamente lo mismo. Porque no tienen la fortaleza política de poder enfrentarse al país con los problemas de fondo que el país tiene. Justamente por ese escollo.
Y ese es un escollo que lo quieren ver de soslayo porque en los periódicos no lo sacan, o porque determinados sectores de la derecha dicen, ah, qué bonito, hay que llamar a los grandes técnicos. No es así, presidente. En la población está la percepción. Y si se dice que no se gobierna con encuestas, entonces, presidente, ¿cómo es que empiezan a decir que la señora tiene un gran carisma? Que a la señora se le tiene... Congresista Espadaro, tiene el uso de la palabra. Congresista Espadaro. Culmine, congresista, le estoy dando 6 minutos de más, culmine. Usted prometió, presidente, usted prometió flexibilidad. Congresista, da un minuto para que culmine, no más porque ya todos van a pedir paridad. Presidente, para que usted pueda decir aquí que por unanimidad se votó, usted dijo que iba a ser flexible. Y otra vez ha sido más flexible que ahora. No volverá a tener nuestro voto unánime, presidente, para una triquiñuela como lo que usted está haciendo. Presidente, déjeme decirle además, presidente. Aquí, además, existen políticas que se mencionan como prioritarias, pero que no tienen ninguna respuesta efectiva del actual gobierno. Hace poco nada más se le ha habilitado 70.000 soles al señor Antauro Humala y el señor ministro de Defensa dice que no sabe nada. Y el señor presidente de la República dice que no sabe nada. El general Moncada es la parte más delgada de la pita, presidente. Y creen que nos vamos a chupar el dedo y a creernos el cuento de que el señor Moncada no le dijo nada al señor ministro de Defensa. Me solicita una interrupción el señor ministro de Defensa, presidente, con todo gusto. Con todo gusto me está solicitando una interrupción. No, ministro, no hay interrupciones. No hay La interrupción le vamos a pedir al siguiente orador. No. Le pido culminar, congresista Müller. Tenemos un acuerdo de portavoces que no hay interrupción en tiempo adicional. Presidente, un acto de cortesía con el ministro. Es un acto de cortesía. Congresista Müller, culmine, porque ya se ha dado tiempo de exceso y usted es un congresista como todos. Presidente, no entendí, pero la cortesía entonces ya no es parte de la costumbre parlamentaria. Yo le estoy dando en mi tiempo una cortesía al ministro. O lo que usted teme es que él diga algo y yo después lo revuelque. Bueno, no importa. Me contestará después. Pero yo tengo que decir lo siguiente. El ministro está en una disyuntiva. Porque conduce su sector, pero no le dicen las cosas que suceden en su sector, con lo cual demuestra incapacidad. O sí le dicen y sí sabe y ha avalado, pero no quiere asumir la responsabilidad. Pero no tiene otra alternativa, presidente. Y eso mismo le alcanza al presidente de la República. Congresista Espadaro, le pido hacer uso de la palabra. Congresista Espadaro, le pido le otorgue una interrupción al señor ministro. Congresista Espadaro, le pido le otorgue una interrupción al ministro. Una interrupción al congresista Mauricio Müller, con mucho gusto. Congresista Espadaro, le pido que también le otorgue al ministro la interrupción. Presidente, buenas tardes. Un minuto de interrupción al congresista Müller. Congresista Müller. Presidente, siquiera déjeme terminar. Siquiera déjeme terminar. Y la misma disyuntiva tiene el presidente de la República. Es posible que después de todos los antecedentes que han ocurrido con el señor López Meneses, que nadie sabía nada, que la pita se rompe por lo más delgado, el presidente de la República no haya dado una orden en el sentido de que todas las implicancias políticas que puedan haber en cada uno de los sectores se la tengan que comunicar. No, le están dando 70.000 soles de gasolina extra al señor Antauro Humala, que está preso, y el presidente no sabe. Entonces la gran pregunta es, ¿quién sabía? ¿Quién dio luz verde para esos 70.000? ¿Quién ha sido la persona? La que gobierna, señor presidente. Congresista Espadaro. Presidente, la segunda interrupción a la congresista Chihuán, por favor. Congresista Chihuán. Gracias, congresista Espadaro. Gracias, presidente. Señor primer ministro,
Este Congreso aprobó en la Ley del Presupuesto para el año fiscal 2014 70 millones para universalizar la educación física en la educación básica regular para contratar 4.000 profesores. Luego se ha dicho que solo alcanzará para 1.400 docentes. Señor Primer Ministro, ¿cuántos docentes de educación física se contratará finalmente? La Universidad Federico Villarreal, la Universidad Guzmán y Valle La Cantuta o la Universidad Nacional de San Marcos se abastecerán para coberturar las plazas de docentes de educación física. Peor aún, que ahora la carrera de educación física no es atractiva. ¿Cómo se cubrirán, señor ministro, las plazas docentes de educación física? Gracias. Congresista Padrón. Gracias, presidente. A través suyo saludar a los señores ministros. El 20 de noviembre del 2013, presidente, vino aquí el gabinete Villanueva. Y el día de hoy es el quinto gabinete que viene, de acuerdo a la Constitución, a pedir el voto de confianza. Por aquí pasó el gabinete de la inclusión social, el gabinete del cambio, el gabinete del diálogo, hasta el gabinete con el aroma de café, pero como lo predijimos, presidente, la escala técnica iba a ser muy breve. Todos, presidente, incluido este, tienen un síndrome que aparentemente lo han adoptado del garante padrino de uno de los ministros como narrador de cuentos, de novelas de ciencia ficción e histerias colectivas. Revisemos este discurso que fue armado efectivamente para otros seguramente y dice en la página 40, un Perú en el que habremos prácticamente eliminado la pobreza extrema con ingresos medios altos. Claro, presidente, ya sabemos cuál es la fórmula, la inclusión económica y familiar de este gobierno, en donde los amigotes ganan 30.000 soles. Las inversiones sirven para las piscinas de Palacio y hasta para comprar caballos para la Guardia Pretoriana. Y mientras tanto en el Perú, en el país, en la realidad, los policías, profesores, los médicos hacen huelga para el aumento de 200 soles. Los colegios y hospitales se caen a pedazos. Los niños se intoxican y las familias peruanas víctimas de la inseguridad ciudadana, donde la delincuencia nos ha rebasado. Esa es la realidad, señor primer ministro, señores ministros. ¿Tan difícil es caminar en la calle derecho y no conocer la realidad? Ahora viene el señor primer ministro ante la representación nacional a pedir un voto de confianza. Pero ¿quién es usted y a quién representa?